1000 años lejos de Él. En breve, el director de Educación Teológica de la Unión Bautista Latinoamericana, UBLA, Pastor Richard Serrano, compartirá el mensaje: no cedas a tales tentaciones, perfecciónate. Este es el día que el Señor ha dado, gocémonos y alegrémonos en Él. He dicho que la iglesia ha iniciado un proceso de reflexión en torno al perfeccionamiento. Y el domingo próximo pasado, ustedes recordarán que el pastor nos desafió con el mensaje: mi gracia es suficiente, perfecciónate. Fuimos invitados a hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, escuchen, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aprendimos, por tanto, que no hay perfeccionamientos a menos que el poder de Cristo se manifieste. Pero dijimos que la condición fundamental para que Cristo manifieste su poder en una vida, en una familia, en una circunstancia, es que esta persona se entienda en bancarrota. Y esto parece contradictorio, porque si yo quiero hacer negocio con alguien, no voy a buscar a un socio que esté en bancarrota. Voy a buscar a alguien que supuestamente tenga un negocio productivo, tenga una propuesta atractiva. No voy a buscar a alguien en bancarrota. Pero en la lógica del reino la cosa es diferente. Dios no trabaja con los soberbios. Dice el salmista que el que se humilla, Dios lo exalta y lo levanta. Pero el que se enaltece, el que se ensoberbece, ese es humillado. Así que aprendimos algo muy interesante, hasta paradójico. El poder de Dios se perfecciona en los débiles, en los que reconocen su vulnerabilidad. Con razón la bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Mañana veremos que el perfeccionamiento es otra manera de hablar del seguimiento discipular, lo que conocemos clásicamente como santificación, proceso de maduración o desarrollo cristiano, pero con un enfoque distinto. Porque como cristianos hemos sido llamados a parecernos a Cristo. Y aquí quiero dejarle algunas preguntas introductorias. ¿Realmente estamos siendo más como Cristo? ¿Nos hemos propuesto ser más como Cristo este año? ¿Qué hay en la cultura imperante que nos impide perfeccionar nuestro carácter a fin de que nos parezcamos más a Él? A fin de que podamos nosotros imitar su carácter, asumir sus valores y hacer nuestra su causa en el mundo. Si hemos de emprender esta carrera, y aquí es donde quiero aportar con el segundo mensaje, si hemos de emprender la carrera de la perfección con seriedad, sepamos algo: la perfección es un camino que no está exento de estorbos. Como si fuera poco el estorbo social, nos estigmatizan cuando se enteran que somos seguidores de Cristo. Estamos en una reunión y todo aparente va muy bien con los bocadillos, con la reunión, pero en lo que se enteran que yo amo a Jesús, le sigo y quiero imitarle, yo me convierto en el aguafiestas. Se burlan de nuestros muchachos que siguen al Señor. Entonces el estorbo no solo es social. La familia a veces comienza a ser la primera traba. Los compañeros de trabajo hacen escarnio de nosotros. Quiero decirle que hay un estorbo espiritual. Satanás no quiere que usted asuma con verdad y con compromiso ese proceso de transformación. Y él viene entonces para tentarnos. Y yo quiero que veamos hoy la tentación no solo como las tretas del demonio para hacerle pecar a usted y a mí, como las tretas del demonio para apartar nuestra mirada de ese camino de perfeccionamiento, sino incluso como toda propuesta del mundo y de la cultura que tratan de sembrar en nosotros principios que no nos hacen parecer al Señor. Y por ese motivo quiero invitarle a poner a dialogar a dos textos. En el primer texto, que está en Mateo 4, versículos 1 al 11, preste atención. Ahí vamos a ver un diálogo. Ahí está Jesús dialogando con Satanás. El escenario es el desierto. Jesús está comenzando su ministerio. Y en ese diálogo, Satanás comienza a tentar al Señor con las mismas tentaciones con que nos sigue tentando a nosotros. Y creo que el propósito era pretender evitar que Jesús llegara a la cruz para consumar nuestra redención. Vamos a ver las tentaciones que nos van a estorbar en el camino al perfeccionamiento. Pero luego en el pasaje de Juan 21:15 en adelante hay otro diálogo.
Ya el escenario no es ayuno, no es desierto, sino es Jesús resucitado conversando con Pedro. Juan 21, 15 en adelante. Y el contexto aquí no es la tentación, sino la restauración, la restitución ministerial de alguien que había fracasado. Entonces yo, para que usted lo recuerde, voy a hablar de 4 tentaciones y todas comienzan por P, para hacer un poco el uso de nuestra memoria. Vamos a hablar de la tentación del prestigio. Vamos a hablar de la tentación de la popularidad. Hablaremos de la tentación del poder. Y hablaremos también de la tentación del pesimismo. En breve, prestigio, popularidad, poder y pesimismo. En el primer pasaje, Mateo 4, 1 en adelante, leemos que dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, era natural, decimos, el Señor tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, comenzó a tentarle. Yo no sé usted, pero a mí me parece algo contradictorio, por lo menos llama mi atención que diga que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. No es una mala intención. Es la realidad que en el desierto de la vida, en el desierto de la prueba, en el desierto de prepararnos para perfeccionarnos, no es posible hacer frente a las tretas del enemigo sin la asistencia del Espíritu del Señor. Y entonces Satanás comienza y lanza la primera tentación. ¿En qué consistió la primera tentación? Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor tuvo una respuesta para esta tentación. Luego dice más adelante, la segunda tentación, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie con piedra. Lánzate del alero del templo, lánzate. Y la tercera tentación es, lo llevó al pináculo, un sitio muy elevado, y le dijo, mira, todos estos reinos, todos estos símbolos de poder, de grandeza, serán tuyos si tú te postras y me adoras. Y el Señor en cada caso estuvo respondiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Pedro? Porque lo que ocurre con la tentación, luego el diálogo de Jesús con Pedro nos da la alternativa para salir de ella. Acuérdense que dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Pedro 3 veces? ¿Me amas? Como que si fuera una correspondencia de una negación por una pregunta, el Señor comenzó a tocar el corazón de Pedro y obró allí un proceso muy hermoso que creo que puede ilustrarnos. Y cada vez el Señor le iba diciendo, vamos a revisar las tentaciones. En primer lugar te digo hoy a ti, no cedas a la tentación del prestigio. Perfecciónate en una identidad basada en el amor de Dios. La primera tentación, ¿cuál es? Sentirse importante por convertir las piedras en panes. Y esta tentación se aprovecha de una naturaleza en nosotros. El Señor tenía hambre, pero no solo era una necesidad fisiológica. Aquí creo que se pinta también una necesidad psicológica. El diablo estaba tratando de tentar a Jesús para que él forjara su identidad en el prestigio y no en su función mesiánica y su compromiso con el envío del Señor. Ya lo voy a explicar. La valía o la afirmación personal es algo importante. La gente quiere sentirse importante. Y como decimos en Venezuela, de una cultura beisbolera, de la pelota de béisbol, se la puso así de bombita. Le dijo, tienes la oportunidad de ser una persona prestigiosa. ¿Por qué no conviertes las piedras en pan? Qué oportunidad tan tremenda. Convierte las piedras en pan y tendrás el prestigio de haber sido el primero que lo logra. Pablo dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En un mundo en el que hay que ser efectivos, exitosos, competentes, es natural que la gente comience a forjar una identidad basada en el prestigio. Yo tengo este título, yo tengo este conocimiento, yo tengo esta empresa, yo tengo este grado. Y corremos el riesgo de caer en la trampa del prestigio. Y la vida de nosotros se reduce a la etiqueta de mi ropa o a la marca de mi carro.
Y comenzamos a pensar que somos importantes por las cosas que poseemos. Y ya Cristo con razón dijo, la vida del hombre no consiste en ¿qué? En los bienes que una persona posee. ¿Sobre qué basa usted su identidad? En el altar de la vida de éxito, porque quiero que sepa que esta cultura ha levantado un templo al éxito, donde siempre hay que reír, hay que tener la piel lozana, hay que ser exitoso, tú nunca te enfermas, tu matrimonio es perfecto, tus hijos no cometen errores. Es el templo al éxito. Allí en ese templo, en ese altar, no hay lugar para el fracaso. Por eso somos empujados a la vida enmascarada. Y pasamos la vida aparentando una cosa que no es tal. Y el costo que hay que pagar por eso es muy alto, es desgastante. Tarde o temprano la carga va a ser tal que te derrumba. Porque nadie puede venir a levantar su vida y querer perfeccionarla como una vida cristiana, enmascarándola con identidad de prestigio. Yo soy esto, yo puedo aquello. Cuando nosotros nos despojamos de habilidades, de honores, nos vemos obligados a descubrir lo que realmente somos. Alguien dijo, al final, en el lecho de la muerte, lo único que queda es usted. La identidad que forjó o que no forjó, sus convicciones y Dios. Todos los trapos se quedan. Poco importa tu prestigio. Si alguien quiere perfeccionarse en la vida cristiana, tiene que comenzar revisando sobre qué basa su identidad. Cuando nos despojamos de todo eso, ahí quedamos nosotros. Haga un ejercicio, por favor. Imagínense que llega a un lugar donde nadie sabe quién es usted. Y si lo saben, no les importa. No importa su título. A la gente no le interesan sus conocimientos y sus logros. Usted va a quedar desnudo. A partir de allí es que el Señor quiere que comencemos el perfeccionamiento. Cuando nos despojamos de los trapos, cuando nos despojamos de los honores, cuando nos despojamos de la gloria, lo que queda es lo que realmente somos. Y la tendencia nuestra es a definirnos, lo he dicho, en base a posesiones, cargos, posiciones y títulos. Nuestro ego se cubre entonces de tal ropaje de apariencia y esto es peligroso. Con razón Cristo una vez preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero Cristo no lo preguntó porque tuviera problema con su identidad. Precisamente por saber quién era, Él no cedió a la tentación del diablo. Quienes caen en la tentación son los que necesitan estar demostrando algo. Quien está claro de su identidad se mantiene fiel al reino, a sus valores y sigue el proceso de perfeccionamiento. El Señor quería que los discípulos tuvieran conciencia de quién era Él. Cristo pudo transformar las piedras en pan y no lo hizo. Nosotros no podemos hacerlo y de manera impertinente tratamos de hacerlo y es una pretensión peligrosa. No solo de pan vive el hombre, respondió el Señor Jesucristo. Basemos nuestra identidad en sabernos amados por el Señor. ¿Qué tiene que ver esto con Pedro? Cuando vemos a Pedro precisamente en ese diálogo de restauración y de restitución, ¿cuál es la pregunta que le hace Jesús? El Señor no le preguntó, Pedro, ¿cuántos fueron sanados por tu sombra? Pedro, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración y al ayuno? Pedro, ¿cuántas personas discipulas en tu casa de vida? Pedro, ¿cuáles son los logros que se están forjando en tu comunidad? El Señor no le preguntó a Pedro por su conocimiento doctrinal, por su reflexión teológica, por su prestigio, por todos. Le hizo una pregunta que desnuda. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? Pedro, ¿me amas? Jesús, antes que nada, quería verificar la autenticidad del amor de Pedro. Porque a Jesús no le impresionan mis títulos. A Jesús no le impresionan mis conocimientos y mis logros. Jesús no se impresiona ni con mi casa, ni con mi carro, ni con mi nada. A Jesús le alegra el corazón saber que yo le amo como Él me amó en la cruz del Calvario. Eso es lo que hace vibrar el corazón de Dios. Volver a lo básico, lo fundamental del amor de Dios. Saber que le amamos. Y que le amamos, por cierto, porque Él nos amó a nosotros primero. La pregunta de Jesús desarma y desnuda a Pedro como tiene que desarmarnos a nosotros hoy. Usted no puede salir de aquí hoy sin revisar esa pregunta en su corazón. Un momento impregnado por la presencia del Señor. El Señor mira a los ojos a Pedro
Quizás la mirada de Pedro fue esquiva al principio, pero no pudo evitar la mirada directa. Y mientras el Señor le preguntaba, ¿me ama? Y él dice, bueno, Señor, sí, tú sabes que yo te estimo y todo. Llegó un momento en que no fue posible esquivarlo más, decirle con el dolor en su corazón, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Sabe lo que encontramos aquí? Es poderoso, me parece a mí. Que lo más importante es el amor de Dios en nuestra vida. Eso es mi identidad. Un ser que a pesar de sus miserias fue amado por Dios, fue incluido en su reino y en su familia. Y ahora con ese corazón lleno de amor, lo más grande que yo tengo que dar es el amor de Dios. Si usted vacía esta iglesia del amor de Dios, esto queda como un cascarón vacío. Si usted no se recrea en el amor de Dios, usted va a limitarse a la religiosidad, a la apariencia, y va a tener que estar tratando de convertir piedras en pan para ganar prestigio cristiano. Pero le voy a ilustrar esto. Lo que más necesitan sus hijos, ¿saben qué es? Amor. Trate de imaginar a sus hijos diciendo, papá, mamá, ¿tú me amas? Bueno, sí, tú sabes que estoy haciendo un gran esfuerzo para que tengas este colegio. No, ¿tú me amas? Bueno, si sabes que nos estamos esforzando y haciendo arreglos para que vayas a tal universidad. Mamá, ¿me amas? Bueno, pero tú no has visto cómo te compras tal y cual cosa. No, el hijo te está preguntando si le amas. A pesar de sus miserias y sus luchas, lo más que necesita un esposo y una esposa en la casa es amar y saberse amado o saberse amada. Lo que Dios quiere saber es si le amamos. Y eso me hace recordar el caso de una iglesia pequeña, muy humilde. Iglesia que se propuso llamar a un pastor que tenía una trayectoria ministerial envidiable y una formación teológica distinguida. Unos poquitos ancianos se reunieron en una sala y entonces le dijeron los ancianos, pastor, nosotros sabemos que usted sabe mucho. ¿Qué le podemos preguntar en esta entrevista, en este examen? Solo nos pusimos de acuerdo y queremos saber una cosa. ¿Saben cuál fue? Usted nos va a amar. Amar a Dios y amar a los demás como a nosotros mismos es lo que nos perfecciona. No hay cosa más grande. No defina su identidad en ningún prestigio, sino en el amor del Señor. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Voy a terminar este punto diciéndole acá: el Señor no entrega ministerio a nadie si antes no constata primero que éste le ama. Se lo repito. El amor a Dios prela cualquier otra capacidad. Y en ocasiones nosotros estamos muy pendientes de dar ministerios, dar cargos y demás, sin cerciorarnos de que son personas que aman a Dios. Porque si aman a Dios, amarán a sus esposas, amarán a sus hijos, amarán a las personas. Y amor se traduce en respeto, en afirmación, en acompañamiento, en sacrificio. Dios no entrega ministerio a nadie sin antes constatar primero que ese alguien le ama. ¿Me amas? Es la pregunta del Señor para nosotros, para lidiar con la primera tentación del prestigio. Segunda tentación: no cedas a la tentación de la popularidad. Perfecciónate en la grandeza de lo pequeño. Nuestra sociedad está fascinada por la fama, el show, las celebridades, lo novedoso, lo escandaloso, lo rimbombante, lo despampanante. Hoy ni la religión se salva de espectáculo. Tenemos más espectáculo que adoración genuina. Tenemos más espectáculo que una revisión de nuestra condición vulnerable. Tenemos más espectáculo que un genuino servicio y que vida abundante. Y el espectáculo tiene esta particularidad: la fama o el espectáculo entretienen, pero no transforma a nadie, y menos impresiona a Dios. La grandeza en la lógica del reino es al contrario. A Dios no le impresionan cuestiones grandes. Él quiere los pequeños gestos de amor, de servicio y de dedicación. ¿Por qué preguntarán tanto las esposas a los esposos? ¿Por qué nos preguntan tanto? ¿Tú me amas? Ellas quieren saberlo. Quieren que nosotros les recordemos eso. Y no quieren demostraciones espectaculares, quieren detalles de vida.
no quieren espectáculos. De acuerdo con Génesis 11, aquellos habitantes querían levantar una torre espectacular, ¿se acuerdan? Que llegara al cielo, la conocida Torre de Babel. Y tal pretensión tenía en el fondo un motivo oscuro. ¿Cuál era el motivo? Hagamos una torre que llegue al cielo, una torre espectacular, pero para hacernos ¿de qué? De un gran nombre, de un gran nombre. Es la tentación de ser populares. Soy una jovencita hermosa, tengo un gran cuerpo, yo quiero hacerme una famosa modelo y hacer de mi cuerpo una escultura, que todos vean mi cuerpo y digan, wow, qué espectáculo. O un jovencito que dice, yo soy brillante, quiero ser un gran empresario, quiero tener la empresa más espectacular que el Ecuador conozca. O yo quiero levantar una torre muy grande. ¿Cómo termina en la torre de los soberbios? Dios las derrumba. Los pies de barro no fueron suficientes para soportar la soberbia de Nabucodonosor. Y los que quieren ser populares y famosos, ¿saben cómo terminan? Solos, en el piso y en vergüenza. Son sutiles pretensiones de idolatría. Satanás fue al maestro y le dijo, arrójate, lánzate y hazte el primer acróbata, haz un espectáculo, va a ser fascinante, los aplausos. Y Jesús rehusó reducir su vida a un acróbata. Nuestros adolescentes que me están escuchando acá lidian con ese asunto de la popularidad. Son atraídos por la popularidad y son lastimados por ella. ¿Quién no quiere ser, por ejemplo, el delantero del equipo? ¿Quién no quiere ser el pulpo de la banda? ¿Quién no quiere ser la reina del salón? ¿Quién no quiere aparecer en el cuadro de honor? ¿Quién no quiere ser el genio del salón? Y desde pequeño entonces ahí donde digo que la cultura comienza con unos valores y comienzan a meternos la idea, tú tienes que ser popular. Y Cristo dice, no, quiero que seas un pequeño siervo. Yo no quiero que seas espectacular, yo quiero que vean las buenas obras y grandes que yo hago a ti y no te glorifican a ti, sino que glorifiquen ¿a quién? A mi Padre que está en los cielos. Parece que vivimos obligados siempre a demostrar algo. Y lamentablemente una vida así termina siendo un espectáculo de miseria. Pablo preguntó en cierta ocasión, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Solo qué? Siervos de Cristo. Recuerdo aquí el caso cuando un director de orquesta, después de una agenda de ensayo bien rigurosa, ya para abrir la cortina, el espectáculo iba a comenzar, él se detuvo ante la banda y le dijo, señores, ni ustedes son nada, ni yo soy nada. A partir de este momento, Beethoven lo es todo. Y uno piensa también la necesidad de despojarnos en el hogar. El esposo que no necesita levantar una torre y decir, yo soy aquí el que manda. O el liderazgo que no necesita levantar torres grandes y dice, mira, ¿quiénes somos nosotros? Ni tú ni yo somos nada. Cristo es todo. Cristo es todo. Cristo es el todo de la vida. Y ese pensamiento purifica y perfecciona nuestros motivos. Nuestra identidad debería estar basada no en el espectáculo, en lo popular, debería estar basado en sentirnos solamente pequeños siervos que traen gloria al Señor. ¿Ustedes nos ven los grandes de este mundo? Que se enseñorean de las naciones y buscan pleitesías y respeto y se hacen espectaculares, ya luego nadie accede a ellos, no los pueden saludar, andan en carros blindados, son inaccesibles. Cuando la lógica del reino es contrario. No tiene nada de malo buscar lo bueno y excelente, pero ojo, la grandeza no está allí. En el reino de Dios la grandeza está en lo pequeño. La grandeza está en un niño. Por eso el Señor tomó un niño, dice que si no somos como ellos, ¿qué pasa? No podemos heredar el reino de los cielos. ¿Y qué dice el salmista? De la boca de los niños y de los que maman, ¿qué hizo Dios? Fundó la fortaleza. ¿Y qué dice el profeta? Avisorando el mundo nuevo con la llegada del Mesías. ¿Qué dice el profeta? Un niño los pastoreará. No se deje seducir entonces por la grandeza. Perfeccione su vida en la grandeza de lo pequeño. Tercera tentación, no cedas a la tentación
del amor al poder. Un poco lo hemos estado asomando ya. Perfecciónate en el poder del amor que sirve en comunidad. Lo voy a explicar. Siempre preferimos el poder. Parece que es más fácil tener poder que amar. Y yo he encontrado, no sé si en su casa ocurre esto, pero en la mía sí. A lo mejor esto no ocurre en el Ecuador, sino en Venezuela nomás. Que en el cuarto allí, la esposa y el esposo están allí luchando por el control. ¿Y por qué lo cambiaste? Y yo estaba viendo aquello. Dame mi control. Entonces algunos matrimonios han resuelto el problema comprando 2 controles. Y ponen una pantalla de aquí, ponen un monitor de allá y resuelto el problema, pero cada quien quiere tener el control. ¿Ha visto la cara de satisfacción de un hombre que pone sus manos en el volante en el carro que acaba de comprar y dice: yo tengo el volante? O la sonrisa de la mujer que le dicen: aquí está la tarjeta, sin límites, puedes salir de compra. Nosotros nos reímos. Como ya yo he aprendido, entonces, bueno, he compartido, tengo una tarjetita y otra tarjetita, y le digo: esa es la tuya, yo me quedo con esta. Y mi esposa sale feliz y regresa feliz. Queremos tener el control, queremos estar al mando, procuramos tener todo bajo control. Y esa es la esencia del pecado: salir del control de Dios y comenzar a tener el control de mi vida. Yo hago con mi vida lo que a mí me parece. Si yo no trabajo, no como. Si no es por mis méritos, yo no logro todo esto. Yo tengo el control, yo tengo el control. No se puede ser cristiano teniendo el control en la mano. Hay que decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que ahí no significa naturaleza caída, sino naturaleza humana, en la existencia, todo, montarme el mercado, todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, sometido al Señor. No puede haber perfeccionamiento si nosotros no nos sometemos al Señor. Nos pasamos el tiempo buscando la manera de controlar las situaciones, controlar a los niños, dominando situaciones complejas, controlar emociones fuertes, hasta someter a los espíritus demoníacos. Y nos pasamos la vida creyendo que la vida es tener el control, en lugar de dejarle el control al Señor, pero también dejarnos llevar por otro. Aquí es donde entra Pedro en esta tentación. Necesitamos aprender a dejarnos llevar por otros. Escuche bien, por favor. A Pedro se le dijo en Juan 21:18 lo siguiente: cuando eras más joven, decidías a dónde ir. Luego ya no será así. Serás llevado de la mano por otro y a donde no quieras ir. Esto fue poderoso. Acuérdense, aquel efusivo, sanguíneo en su temperamento, se acepta ese perfil. Impulsivo, siempre tenía una respuesta, siempre salía adelante, sacaba la daga y le cortaba la oreja. Y en este momento le dijo: Pedro, ya no más así, ahora te van a llevar a donde tú no quieras. Le voy a decir algo al liderazgo de la iglesia y a todos nosotros, porque aplica el liderazgo de la iglesia y aplica el liderazgo de la casa. Nadie está preparado para liderar a nadie si primero no está dispuesto a someterse y a dejarse llevar por otro. Parte del perfeccionamiento es abandonar la autosuficiencia y ser capaces de decir: hermano, yo no lo sé hacer. Ser capaces de decir: yo necesito consejo, yo necesito ayuda. Esto se escapó de mis manos. ¿Puede tomar mi mano y ayudarme? Es algo curioso que en la primera etapa de la vida, la infancia, y luego la última, la senectud, nosotros necesitamos que nos lleven de la mano. Y en el ínterin parece que vivimos intentando demostrar que yo no necesito de nadie. Pero cuando el niño levanta sus brazos y le dice: mamá, necesita que lo lleven. Cuando llora y necesita ser atendido para ser alimentado, para que lo limpien, le hagan la higiene y todo lo demás. Y luego cuando estamos ya con nuestras fuerzas menguadas, también necesitamos que nos tomen de la mano. Y a muchos ancianos he visto con lágrimas en los ojos: es que yo no quiero dejar mi casa y me están obligando a ir a un sitio donde no quiero ir. Y es un proceso profundo que se da en el ser. Pero cuando somos fuertes, tenemos salud y esto, lo otro, no, yo no necesito que nadie me venga a decir cómo debo llevar mi vida. ¿Saben para qué existen pastores, maestros y consejeros? Para guiarle. El apóstol Pablo tuvo que vivir en carne propia este principio. Al principio, el fariseo de fariseos,
de la mejor tribu, formado a los pies de Gamaliel, que tenía influencia política y religiosa, que pedía cartas de autorización, que perseguía a los cristianos, que martirizaba a los cristianos, camino a Damasco, quedó sin vista, y dice la Escritura que lo tomaron de la mano y le tenían que ir indicando dónde tenía que ir. Dios estaba preparando a Pablo para grandes cosas, y a veces Dios nos quita la vista y necesita ver que nosotros se caigan las escamas y que estemos dispuestos a decir: mira, toma mi mano y llévame, porque no sé cómo hacerlo. Necesitamos renunciar a la tentación del poder, someternos al poder de Dios y dejarnos llevar por otros, porque saben, los poderosos terminan solos, amargados, arruinados. Los que se aman y se sirven mutuamente, por el contrario, se perfeccionan en comunidad. Qué interesante que Jesús nos enseñó la sumisión. En aquel momento aciago de Getsemaní, que yo llamo la crucifixión volitiva, porque antes de que ocurriera la crucifixión de su cuerpo, ya Él había sacrificado su voluntad. Cuando dijo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. Y los evangelios dicen que constantemente decía: el Hijo del Hombre no hace lo que le da la gana, sino que ve lo que ve hacer del Padre, eso hace y dice. Nosotros necesitamos aprender mucho, hermano, de sumisión y de dejarnos llevar. Esposos, escuchemos el consejo de la esposa. ¿Saben cuál es una de las frases preferidas de las esposas? Yo te lo dije. Y queremos hacer negocios. Mire, yo una vez hice un negocio con un carro. Dije: pénsenme, estoy abusando un poquito, ya yo debía haber terminado, pero el pastor me dijo que aquí hay un poquito de, por lo menos 3 o 5 minutos en este último servicio. Y me metí en un negocio de un carro. Malísimo. Nunca le consulté nada a mi esposa. A mí me pareció fabuloso y eso terminó siendo un desastre. La primera consejera de un hombre es su esposa. Por supuesto, el primero es Dios en oración. Pero no seamos autosuficientes. Dejémonos guiar, pidamos consejo. Usted no es la maravilla de padre. No existen padres perfectos, no existen familias perfectas. En el perfeccionamiento no es más sino un grupo de imperfectos caminando juntos, amándonos juntos, para que el Señor nos ayude a todos. Eso es la iglesia. Y se convierte en un hospital que abre la puerta a otros, y que otros se van a identificar cuando aquí no hay perfectos, sino personas en un constante perfeccionamiento. Y eso hace de la iglesia una propuesta diferente, porque los perfectos están allá afuera, son soberbios, por eso no quieren buscar a Dios. Última tentación: no cedas ante la tentación del pesimismo. Perfecciónate en el perdón que restaura y ratifica. Y quiero que tratemos de imaginar finalmente otro diálogo de Jesús con Pedro. Dice Mateo 26, 31 al 35, y puede revisarlo en casa con detalle, que Jesús le dijo a los discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Salió Pedro. Aunque todos te dejen, dijo: ¿qué voy a hacer yo? No. Y dijo: Pedro, cálmate. Y le dijo el Señor: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos, y lo que dijo el Señor, como todo lo que Él dice, se cumplió. Pedro negó al maestro. Y dice la Escritura que aquella noche Pedro lloró ¿cómo? Amargamente. ¿Usted alguna vez ha llorado amargamente? Yo he llorado amargamente. Y eso de que el alma duele y que el corazón duele es más que una figura retórica o romántica. El alma duele. Cada lágrima que sale tiene un poder de zanjarnos impresionante. Pedro lloró amargamente. Tantos milagros, aquella prédica de 3,000 conversiones, un gran liderazgo, tantas cosas. Ahora todo se vino al piso, el fracaso, todo se acabó. Pero Jesús no había terminado con Pedro. Y ante el fracaso, y quiero que escuche esto bien, la tentación es abandonarnos a la vergüenza y al pesimismo y pensar que ya nada vale la pena. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a una casa de vida? ¿Para qué formar parte de una comunidad?
¿Qué sentido tiene un discipulado? ¿Para qué ir a un retiro de hombre? No tiene sentido, ya estoy fracasado, ya lo he intentado muchas veces y no he logrado ganarle la batalla a este pensamiento pernicioso. Hay un hábito malo en mí que me tiene cautivo. Nadie sabe de mis fracasos. Pero el Señor miró a los ojos a Pedro como diciéndole: Pedro, cuando aquel estaba pensando era en su miseria, él le dijo: yo quiero saber una cosa, espérate un momentico, ¿me amas? Porque si Pedro lograba hacer clic y conexión con lo que el Señor le preguntaba, es como diciendo: lo que yo necesito saber es si tú me amas, yo me encargo del resto. Tú me amas. El fracaso no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Jesús de la gracia, el Jesús del amor y el Jesús de la transformación, que nos dice: levántate, que tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Levántate, porque no he terminado contigo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Sígueme, porque todavía hay cosas que hacer. Ese es el Señor que hoy nos habla al corazón y nos invita y nos pregunta, nos hace la gran pregunta: ¿tú me amas? Yo quiero concluir invitándole a usted a orar. En este día he hablado de 4 tentaciones. La tentación del prestigio, la tentación de la popularidad, la tentación del poder y la tentación del pesimismo, de la vida fracasada. Y hay una invitación ahora que el Señor nos hace. Mire, el Señor nos está confrontando hoy con la autosuficiencia, con la soberbia, con el orgullo, con la religiosidad, con el perfeccionismo, con la hipocresía, con la mentira y con la apariencia. Y nos invita a tomar de la fuente básica del amor y de la gracia para transformarnos a nosotros. Seremos capaces de decirle: Señor, hoy reconozco que así no puedo seguir. Derrumbo todas mis torres. Renuncio a todo el ropaje de prestigio. Yo necesito que tú me transformes. Yo quiero que en mi interior corran, como tú has prometido, ¿qué? Ríos de agua viva, de una vida abundante. De esa vida abundante que solo me das tú, que yo no puedo comprar. ¿Por qué insistir en querer impresionar a Dios si no lo puedo lograr? Mire, las cosas más hermosas, las bendiciones más grandes son gratuitas, vienen de Dios. O usted puede pagar algo por el abrazo de su nieta. ¿O cuánto transfiere usted para que sus hijos le visiten en casa? ¿O cuánto tiene que pagar para ver un amanecer con sus propios ojos? Para caminar por el parque, para disfrutar la compañía de los hermanos, para experimentar el gozo de servirle y ver cómo Él nos usa para transformación de otras personas. Dese cuenta, por favor. Lo más importante y lo más grande es gratis, viene de Dios por gracia. Usted no tiene que comprarlo. Y así es la salvación. Y así es el perfeccionamiento. Es una gracia de Él cuando nosotros le correspondemos. ¿Quiere orar conmigo? Si usted cree que Dios le ha hablado de alguna manera a los padres que están acá, a los jóvenes, a las mujeres, amigas y amigos, le quiero invitar a que se ponga de pie y vamos a decirle: Señor, hoy reconozco mi necesidad de ti. Yo no puedo hacer esto solo. He fracasado tantas veces. No quiero seguir por ese camino. Hoy quiero atender tu itinerario, que es un itinerario distinto. Y quiero orar con los hombres, con las mujeres, con los padres, con las madres, con todos nosotros. Pero de manera especial, si hay alguien que nos visita hoy, una amiga, un amigo, yo no sé, que jamás haya hecho esta oración de entregar su vida a Jesús, quiero invitarle. Si hay alguien en ese sentido, por favor, quiero que levante su mano. Yo entenderé que me dice: pastor, no me he entregado al Señor nunca. Hoy he venido acá, he escuchado este mensaje, yo lo necesito. Quiero pedir su perdón y su salvación, quiero entregarme a Él. ¿Hay alguien así? Un joven, una mujer, un hombre que valientemente levante su mano. Yo quiero orar por esa persona. Hágalo ahora mismo si es su caso. ¿Hay alguien que no lo ha hecho, que hoy quiere entregar su vida a Jesús?
en arrepentimiento, en fe? Si es su caso, por favor, levante su mano. Desde aquí intentaré ubicarle. Parece que no. Pero todos los demás, de alguna manera, tenemos que responder hoy. Y vamos a hacerlo en oración. Mañana les espero. Mañana vamos a seguir revisando esto del itinerario de cómo perfeccionarse con una lógica distinta, de humildad, de dedicación. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy pudimos perfectamente quedarnos en casa descansando, atendiendo cosas del hogar, o pudimos ir a la playa, pero qué bueno que nos trajiste, Señor. Ha sido un gozo estar con los hermanos. Ha sido un gozo participar de la alabanza, de la adoración. Participar, Señor, del tiempo de gratitud, de celebración. Y ahora suplicamos, Señor, que esta palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Mira los que andamos luchando, Señor, con la soberbia. Mira lo que hemos luchado tanto tiempo con la autosuficiencia. Mira lo que hemos luchado, Señor, con tratar de impresionar. Mira lo que estamos luchando, Señor, con algún fracaso. Recíbanos en tu gracia, que no salgamos de aquí, Señor, como entramos, sino que hemos estado viendo estos diálogos y hemos salido no solo impresionados, sino comprometidos contigo, nuestro Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos hoy, Dios de gracia, Dios de amor y Dios de transformación. Gracias por hablarnos, gracias por librarnos del mal y gracias por darnos el camino para imitarte. Salimos de aquí con ese compromiso, ayúdanos. La voluntad está dispuesta, Señor. En el nombre de Jesús oro, en el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.